Muy bien, entonces arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de CXO Forum queremos darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Bienvenida especial a los CEOs de nuestros países hermanos, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México, que nos acompañan el día de hoy. Y esta plenaria que tenemos ya programada desde hace algún tiempo es parte de las actividades del CXO Forum y queremos compartir con ustedes esta experiencia interesante, sobre todo con un tema que es bastante relevante en la región y especialmente en nuestro país, en el Ecuador, que es precisamente las perspectivas de mercado y macroeconómicas del Ecuador y de la región y también de cara al nuevo gobierno. Tenemos un nuevo gobierno a partir de muy pronto, del 24 de mayo acá en Ecuador, así que estamos viendo cómo se van a mover los mercados y para eso tenemos pues unos speakers de muy alto nivel que nos están acompañando el día de hoy. Dicho esto, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Ya. Dicho esto, no, la anterior, por favor, pongamos la anterior. Algunas recomendaciones para para las personas que nos acompañan aquí. Las personas que se vayan integrando van a tener su video y su audio apagados, solamente los speakers lo tienen el video y el audio encendido. Por favor, manténgalo de esa manera para que la plenaria se desarrolle de mucho mejor forma y sea más dinámica. Y al final tendremos pues las preguntas que ustedes deseen, háganlas por el chat o háganlas directamente levantando la mano si ustedes desean intervenir para que cada uno de nuestros expositores puedan contestar las preguntas al final de la exposición de cada uno. Dicho esto, vamos a empezar entonces con la charla de nuestro... Perdón, vamos a hacer primero la agenda, ¿no? En la agenda tenemos, en primer lugar, nuestra bienvenida. En segundo lugar, tenemos porque se me hizo chiquito acá y necesito unos lentes yo. Bueno, en segundo lugar vamos a tener la exposición de Roberto Palacios, gerente de Afines. En tercer lugar, vamos a tener la exposición. Ana María, tengo un problema, se me switchó la pantalla y estoy viéndome yo. Y no me veo yo solamente, no sé cómo la puedo cambiar. Tienes que hacer clic en Juliet que está compartiendo pantalla. A ver, ya la veo. Disculpen un momento que fallas técnicas aquí. No te preocupes, Jaime. Ahora sí, ya está. Ahora sí ya veo perfecto. En primer lugar tenemos a Roberto Palacios, gerente de Afines, quien va a darnos su charla como speaker global del tema, nuestro speaker invitado de honor. En segundo lugar vamos a tener la charla de nuestro querido amigo Roberto Falconi, el CEO de .NET, quien nos va a dar una perspectiva desde el lado del punto de vista pues, de su industria, que es la industria de telecomunicaciones y la industria de TIC, de servicios TIC. Luego tendremos la presentación de Juan Carlos Alzate, nuestro vicepresidente de CEO Forum Ecuador y también CEO de Corporación Celeste, una constructora muy grande que tenemos aquí a nivel nacional de soluciones habitacionales y de vivienda. Y finalmente tendremos la presentación del ingeniero Clemente Calderón, es el CEO de la Fabril, que es una de las fábricas de productos de consumo más grandes del país. Finalmente tendremos una sesión de preguntas y cierre. Dicho esto, vamos a presentar en primer lugar a nuestro expositor Roberto Palacios, gerente de Afines S.A.
una breve biografía de Roberto para que ustedes tengan la noción de quién es. Un poco Roberto tiene un doctorado en finanzas en la Universidad de Tulane. Cuenta además con varias maestrías en negocios internacionales, finanzas y gerencia. Es ingeniero de la SPOL. Lidera la consultoría en Afines, asesoría en finanzas y eficiencia S.A. Es profesor de finanzas y gobierno corporativo en la SPAE, que es la Escuela de Administración de Empresas del SPOL, y es consultor de gobierno corporativo acreditado por el proyecto BIT-BBQ. Roberto, bienvenido. Es un honor tenerte aquí en nuestra charla, en nuestra exposición, tener una persona con este nivel aquí. Así que bienvenido. La presentación es tuya. Te damos el control de la pantalla, por favor, para que puedas hacer tu presentación. Adelante, por favor. Okay, gracias Jaime. Buenas noches a todos. Para mí es muy agradable en el año del reencuentro, reencontrarme con los amigos que pues hace algunos tiempos pues ex compañeros de aula. Denme un segundito que voy a compartir la pantalla. ¿Okay? Ok. Tenemos ahora pues la pantalla para cumplir con lo que me han pedido. Y lo que realmente vamos a tratar es de hacer una proyección, lo que llamamos perspectiva, de lo que sería el mercado ecuatoriano. Realmente me voy a centrar en el mercado ecuatoriano. No me gustaría hablar del mercado regional, donde no tengo mucha información. Del mercado ecuatoriano y la macroeconomía, cómo está al inicio de este nuevo gobierno y cómo podría estar a lo largo del gobierno si las proyecciones o las propuestas que ha planteado el nuevo gobierno se pueden realizar. Para iniciar digamos, para toda proyección, pues requiere que se haga una evaluación histórica, una evaluación de cómo el pasado se ha presentado. O sea, para mirar el futuro, en pocas palabras, tenemos que pasearnos por el pasado. Podríamos decirse que el futuro en muchas ocasiones realmente es una extensión del pasado y no podría pensarse de un futuro, ¿no?, que esté desconectado completamente del pasado. Pero, como aquí vemos algunos ingenieros, ustedes saben, la certeza total digamos, de una corrección directa pasado-futuro no es tal. Entonces, podríamos realmente equivocarnos. Bien. Vamos a hablar primero de las perspectivas del mercado y veremos este mercado a través de las ventas. ¿Por qué las ventas o el comportamiento de las ventas? Porque, bueno, en las ventas configuran el mercado. Aquí acuden normalmente pues el oferente y el demandante, ¿no? Entonces, de una u otra forma, la calidad de un mercado en términos de la extensión, de la profundidad, está manifiesta en el nivel de ventas. Luego veremos cómo un apoyo a ese mercado, al funcionamiento de ese mercado, funciona, que en este caso es el financiamiento, ¿no? Cómo la banca ha estado participando, y podríamos después analizar a través de las propuestas del presidente electo cómo pudiera funcionar. Y finalmente cerraremos entendiendo cómo están otros elementos que configuran ese mercado, que es el consumo consumo interno, el consumo de los hogares, el consumo de las empresas, ¿no? Y la formación bruta de capital. El consumo viene por el lado de la demanda y la formación bruta de capital viene por el lado de la oferta, ¿no? Pues las empresas que crean nuevas infraestructuras de producción terminan ofreciendo productos, ¿no? Entonces, o generan productos. Bien. Desde el punto de vista de las ventas, nosotros podemos ver acá que digamos, no hay una perspectiva amarrado al pasado, una perspectiva halagadora, ¿no? Las ventas han venido pues pasando de unos decrecimientos sustanciales, productos
de la pandemia del año 2020, pero también en el año 2019 no es que tenemos un gran incremento o un crecimiento importante de las ventas que pudiera hacernos pensar que nosotros tendríamos un repunte importante, ¿no? Salvo hacia finales de, digamos, más cerca, hacia marzo de este año, nosotros ya podemos empezar a ver un cambio, ¿no? No es sustancial porque ese 26% que tenemos allá de crecimiento de ventas, ¿no? Proviene pues de un análisis de un comportamiento muy decaído en el mismo periodo del año 2020, o sea, para marzo de 2020, pero de todas maneras ya hay un indicativo de hacia dónde el mercado se está moviendo. Por lo menos ya una vez que hay una claridad sobre un presidente electo, hay una claridad sobre una propuesta de plan de gobierno, hay unas expectativas muy importantes y esta quizás es la parte más de mayor grado de expectativas que pudiéramos nosotros reconocer en estas perspectivas que vamos a hablar, la parte más importante, la presencia de expectativas, ¿no? Entonces las ventas no lucen interesantes, vemos cómo ese crecimiento de ventas se centra básicamente en en la industria manufacturera, o sea, los bienes terminados, ¿no? Y pues vemos cómo pues, ese mercado, ¿no? Ha estado apoyado ligeramente, no de una forma sustancial, por los créditos de las bancas, ¿no? Vemos como la banca reparte beneficios que normalmente provienen del financiamiento público, o sea que el sector público es un determinante importante finalmente del crecimiento de las ventas, no solo directo, sino indirectamente a través de la banca. Y podemos verlo esto en el mes de diciembre del año 2020, cuando el Estado recibe una importante cantidad de recursos, de los cuales, ahí vemos allá 3.686 millones, de los cuales 1.875 se trasladan como depósitos a la banca y la banca incrementa de forma importante los créditos que fueron ¿a dónde? Fueron a parar, ¿no? al comercial prioritario. ¿Y cuál es el comercial prioritario? Básicamente es capital de trabajo. Entonces, allí vemos cómo hay una conexión directa entre el mercado, el estado, la bondad de ese mercado, el desarrollo de ese mercado, fundamentado finalmente por un importante nivel de acopio o recursos provistos por el gobierno en términos del financiamiento de los recursos que recibe el sector público, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de perspectivas, un mercado hacia el futuro va a estar muy relacionado principalmente a cuántos recursos pueda trasladar el Estado digamos, a quienes distribuyen estos recursos, que es fundamentalmente la banca, y a través también de la participación de esos beneficios en la población a largo, ¿no? en toda su extensión. Y finalmente, tampoco las cosas pudieran allí lucir interesantes, pero también tenemos que entender cuál es la capacidad de oferta de ese mercado. Y la capacidad de oferta de ese mercado la tenemos reflejada en las cifras macroeconómicas de la inversión, de la formación bruta de capital, la inversión en bienes de capital, bienes de producción y pues incremento de inventarios para producir. Vemos como eso, en cambio, también se ha venido comportándose con crecimientos negativos, ¿no? Entonces, no podríamos esperar inmediatamente un mercado amplio desde el punto de vista de perspectivas, un mercado amplio, un mercado profundo, porque nosotros tenemos un rezago en primero crear inversión bruta de capital en el sector privado, ¿no? Para que ese sector privado pueda convertirse en un oferente de bienes y servicios para digamos, los ciudadanos, y estos finalmente amplíen el mercado y lo profundicen. Entonces aquí otra vez volvemos a caer que está en gran parte en manos de la capacidad que tenga el Estado para poder acopiar recursos de financiamiento, ¿no es cierto? Que este mercado pueda crecer o digamos ser interesante, profundo, amplio,
como nosotros quisiéramos ver. No lo vamos a ver en el corto plazo porque tenemos, insisto, primero un consumo rezagado o un consumo negativo porque pues no hay recursos, pero más que nada porque hay una formación bruta de capital, o sea, negativa, los crecimientos han sido negativos, lo que significa que las empresas se han descapitalizado. O sea, la industria tiene que capitalizarse en términos de bienes para la producción y en términos de inventario. Lo que veremos más adelante también, que es consistente cuando veamos las cifras de importación del precio. Entonces, eso nos lleva pues a unas pequeñas primeras conclusiones de las perspectivas de mercado, ¿no? La que nos dicen pues que esto, como les decía, esto es un mercado de lenta recuperación. O sea, no esperemos un crecimiento importante en el corto plazo porque hay un rezago de la capacidad de oferta. Y asimismo, dependerá de la capacidad de demanda, dependerá de cómo el gobierno pueda generar, acopiar recursos para poder distribuirlos en la población a través del programa, que está claro, es un programa que requiere que el gobierno invierta digamos, en algunos proyectos que van a distribuir riqueza en los ciudadanos. Y consecuentemente, si eso sucede, si tenemos distribución de riqueza, vamos a tener una importante oferta, capacidad de demanda en las manos de los ciudadanos, pero posiblemente tengamos una reducida respuesta o capacidad de reacción de la industria, porque es una industria que ha perdido capital digamos, para poder producir bienes y servicios, ¿no? Entonces, esta velocidad de recuperación, ¿no? Que la vemos de lenta de arranque, pero va a estar en función de, primero, como insisto, del acceso del Estado al financiamiento en condiciones apropiadas. Si esto es posible, nosotros veremos un mercado positivo, ¿no? Un mercado amplio, un mercado profundo, ¿no? Depende también pues, de la confianza del mercado de proveedores de capital y como la banca, por ejemplo, el mercado de valores, ¿no? Si la banca puede lograr, o sea, se pueden lograr intereses menores que los intereses que permitan a una empresa trabajar y rentar su operación, ¿no? Plazos adecuados y apropiados para poder recuperar esas inversiones y repagar ese compromiso, condiciones de repago alineadas de alguna forma a la capacidad de generación de los activos que demandaron esos recursos, ¿no? Y si el mercado de valores se lo incentiva adecuadamente, nosotros también tendríamos aquí un importante apoyo que aceleraría la recuperación de ese mercado. Y pues eso nos haría ver hoy unas perspectivas interesantes. Ahora, ¿eso está en el programa de Guillermo Lasso? Sí está. Entonces, si Guillermo Lasso puede lograr esos objetivos de impulsar el mercado de valores, la participación del mercado de valores en la economía, y reducir o promover la reducción de tasas de interés. Veremos más adelante que Guillermo Lasso pues propone en su plan de apertura de la banca internacional, mejora en la regulación y eso apunta a reducción de tasas de interés, a mejoras de condiciones en términos de plazos, de condiciones de repago, ¿no? Y pues finalmente esos dos elementos del acceso al financiamiento del Estado que pueda regar en la economía recursos y un crecimiento de la confianza de los proveedores de capital en este mercado, pues viene el comportamiento del consumo, ¿cierto? El consumidor, pues si tiene los recursos y el oferente, por otro lado, el proveedor tiene la capacidad de ofrecerle bienes y servicios, pues tenemos tendríamos un mercado creciente e interesante, ¿cierto? Entonces hasta allí tenemos unas primeras conclusiones de lo que nosotros vemos como perspectivas de este mercado ecuatoriano. Insisto, en el corto plazo la recuperación es lenta, no vamos a ver saltos importantes, pero esto pudiera darse en el mediano plazo porque el plan de gobierno de Guillermo Lasso tiene algunos elementos que van a impulsar a este tema, ¿no? Aquí, pues, por cierto, estamos hablando de la economía, ¿no? Estamos hablando y las perspectivas las estamos manejando desde el punto de vista de la economía y no desde el punto de vista del economista. Eso quería haberlo dicho del inicio, ¿cierto? Porque yo no soy economista. Entonces, y con el respeto que les tengo a todos ellos, sé que son excelentes profesionales y personas, pero
nosotros como ingenieros y como empresario y como consultor, tengo la visión del vaso medio lleno, no del vaso medio vacío. Entonces, hacia el final van a confirmar eso, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de las perspectivas macroeconómicas. Las perspectivas macroeconómicas las tenemos que ver a través de los indicadores de la macroeconomía y son pues sencillos o identificados: Producto Interno Bruto, inflación, importaciones netas o importaciones versus exportaciones, nivel de empleo, fundamentalmente eso, ¿no? Desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, ¿no? Como todos ya es conocimiento común, el Producto Interno Bruto ha sido pues en el 2020 negativo desde todo punto de vista, ¿no? El 2019 realmente pequeño, pero para el 2021 hay distintas posiciones. Hay un Banco Central que dice que vamos a crecer en la economía al 3.1%. Hay un Fondo Monetario Internacional que dice que ese crecimiento no será tan importante, solamente el 2.5%, y la CEPAL de afuera dice 1%, y nosotros de adentro, desde nuestra perspectiva aquí de economista, hemos hecho un análisis, hemos hecho una estimación, ¿no? Y hacemos una propuesta de 1.7, ¿no? Pero eso pues va a depender, insisto, ¿no? de qué tanto pueda Guillermo Lasso introducir o hacer efectiva, ejecutar de sus propuestas, que yo personalmente las he visto y las considero bastante en línea con lo que necesitamos, ¿no? El otro elemento importante del desempeño del Producto Interno Bruto tiene que ver con el desempeño de los componentes. El consumo de los hogares, como les dije, y aquí pues resalta la formación bruta de capital. Tenemos una industria que ha descapitalizado su capacidad productiva, que tiene muchos años, yo debería entender, incertidumbre de crecimiento y consecuentemente muy baja inversión, ¿no? Pasamos pues a entender después otro elemento importante dentro de las variables que configuran la macroeconomía de un país, que tiene que ver con el nivel generalizado de precios, o sea, la inflación, ¿no? Pues las perspectivas de la inflación no son, o sea, han venido siendo negativas porque históricamente el país, sobre todo el año 2020, ha, digamos, enfrentado una restricción fundamental en los ingresos de los hogares, y consecuentemente pues la demanda ha caído y la pequeña oferta pues ha tenido digamos, que ajustar sus precios hacia abajo o contenerlos, ¿no? Entonces, pero ya se está percibiendo un repunte muy pequeño, ¿no? Para el 2021, con una proyección de inflación que bordea el 1%, ¿no? Eso es el punto de vista digamos, del nivel de precios internos del país, ¿no? Y debemos también entender que este crecimiento, estas perspectivas económicas no solamente están amarradas desde el punto de vista, digamos, desde las variables internas. Hay variables internas y hay elementos internos que van a afectar estas perspectivas macroeconómicas, porque lamentablemente nuestro país está amarrado desde el punto de vista de ingresos, ¿no es cierto? Está amarrado en bienes que son muy importantes en el ingreso del Estado, del gobierno, pero que tienen precios internacionales de los cuales nosotros no tenemos ningún control. Y esto es el petróleo, ¿no? Entonces vemos cómo el petróleo los contratos de futuro, que es la que realmente nos puede indicar hacia dónde vamos, vemos cómo en la gráfica que está en la base inferior, vemos cómo ese precio hacia el 2022 incluso va cayendo, ¿cierto? Tenemos ahora pues cierto nivel de precios, llegamos a los $65 del WTI, que es el marcador nuestro, con un diferencial que tenemos que aplicar, pero el WTI es el indicador finalmente, ¿no? Pero que desde el punto de vista de los contratos de futuro, que son los indicadores de hacia dónde el precio va, vemos cómo esa bonanza, ese beneficio que estamos recibiendo en este momento del petróleo exportable, ¿no es cierto?
iría cayendo. Entonces, no tenemos una buena perspectiva desde el punto de vista de este importante generador de recursos en la economía ecuatoriana, que son los ingresos producidos por el petróleo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos acá, hay pues exportaciones, ¿no? Primarias que han crecido más que no, que no petroleras, las primarias no petroleras, ¿no? Y las primarias, más que las primarias industrializadas, perdón, las no petroleras industrializadas, ¿no? Entonces, este indicador tampoco no es muy favorable, no esperaríamos que eso cambie sustancialmente, ¿no? Vemos cómo también seguimos concentrados en dos economías, economía norteamericana y economía china. ¿Qué sucedería para cambiar las perspectivas económicas respecto a la dinámica de exportaciones? Que Guillermo Lasso sea exitoso abriendo la economía al comercio internacional, abriendo el Ecuador al comercio internacional, y Ecuador tenga la capacidad de respuesta. Pero como hemos visto, la formación bruta de capital no es muy amplia y consecuentemente la capacidad de respuesta no va a ser muy acelerada. Pero de todas maneras, lo importante es que si pudiéramos, a través de esta apertura comercial, ampliar y diversificar el objetivo al cual nosotros, el ambiente al cual nosotros enviamos nuestros productos, bueno, reduciríamos la concentración. En este momento tenemos una concentración básicamente entre Estados Unidos y China que alcanza el 40% de nuestros ingresos provenientes de las exportaciones no petroleras, ¿no es cierto? Pero básicamente primarias, ¿no? Entonces, y finalmente, quizás el indicador, el penúltimo más importante, es el tema del empleo, porque pues una economía, ¿no? Una economía crece cuando el nivel de empleo es el adecuado. Nosotros tenemos a duras penas a marzo de este año un nivel de empleo adecuado del 34%. O sea, cada 100 personas, 34 se sienten satisfechas con su trabajo. Hay un 5% que no tienen trabajo, que están completamente desempleados. Entonces estaremos pensando que hay casi un 60% que no está satisfecho con el trabajo que tiene. Tiene un trabajo, pero que es inadecuado y no se siente satisfecho. Y eso tampoco no es muy positivo hacia el futuro de un país. Entonces eso también tiene que cambiar, y Guillermo Lasso también lo ha visto y ha hecho una propuesta en ese sentido. Y finalmente, pues el elemento más duro en las perspectivas económicas de un país, que es el peso, en este caso de Ecuador, es el peso de la deuda pública. En este momento tenemos que la deuda pública representa el 62% del Producto Interno Bruto. O sea, por cada dólar que este país produce, 62 ya están comprometidos. O sea, ya hay una deuda de 62 centavos. Entonces, eso implica que tenemos un peso digamos, de los intereses por esa deuda a pagar, más el repago del capital de esa deuda sustancialmente fuerte, que va a requerir que de alguna forma podamos extender. Ya se hizo algo en el gobierno de Moreno, no sé qué tanto logrará Guillermo Lasso, pero tiene que aliviar un poco el país para poder, digamos, sostener, impulsar el crecimiento y todas las proyecciones que Guillermo tiene. Finalmente, entonces, una pequeña conclusión, ¿no? La dinámica local de los precios, ¿no? Estamos posiblemente empezando un pequeño proceso inflacionario, producto de una movilización de los precios, ¿no es cierto? Vemos que la dinámica internacional de los precios, fundamentalmente el petróleo, no es muy positiva, pero la pregunta es, ¿esa tendencia se realizará? O sea, en términos de los mercados de futuro dice que sí, pero no podríamos confirmarlo porque no somos adivinos del futuro, solamente podemos ver con racionalidad el futuro, ¿cierto? Las exportaciones no petroleras van a crecer, sí, habrán incentivos, sí. El plan de gobierno de Guillermo Lasso tiene incentivos. La administración de los mercados internacionales se consolidarán nuevos mercados de exportación. Guillermo Lasso tiene en su plan objetivos que llevan en esa línea, ¿cierto? Y el mercado importador se dinamizará la importación de bienes, sobre todo de bienes de producción e insumos de producción. Digamos, el gobierno de Guillermo Lasso no lo dice directamente, pero indirectamente, sobre todo para el sector agrícola, lo ve. Y de hecho, pues es correcto, porque las ventajas comparativas de Ecuador están en la agricultura, fundamentalmente.
¿no? Hasta que tengamos una población con un mejor nivel de educación, tengamos otros recursos, ¿no? Que pudieran mejorar la capacidad competitiva de la mano de obra ecuatoriana y de los bienes que se producen en Ecuador. Pero hasta hoy lo que tenemos es competitividad muy fuerte como país en el sector agrícola, ¿no? Entonces, y este es el plan de Guillermo Lasso, que lo maneja en 3 ejes: social, salud gratuita y de calidad. Pues es importante, va a apoyar con tecnología el sistema de salud, va a generar acceso universal y con atención de mejor calidad. Bueno, la salud, las personas con salud trabajan mejor y consecuentemente veríamos que si esto se cumple, tendríamos nosotros unas perspectivas de un país económicamente más viable, más solvente, más interesante, ¿no es cierto? Las perspectivas de la macroeconomía serían interesantes, pero se tiene que cumplir. Además, no es un tema de un día para otro. Es un tema que va posiblemente le alcance a los últimos años del gobierno de Guillermo Lasso para poder, digamos, alcanzar los objetivos. Seguridad, vivienda propia y digna, todo esto tiene por detrás empleo rural. O sea, sostener al trabajador rural en su ambiente y reducir la presión en las ciudades, lo cual es correcto, ¿no es cierto? Además, como insisto, el Ecuador, la base competitiva del país está en el campo, ¿no? Entonces, Guillermo Lasso lo sabe y apunta allá. En el eje económico, pues, creación de 1 millón de empleos, que es más directo para el crecimiento económico, para la mejora de las perspectivas de mercado, que esto se llegue a lograr. ¿Se puede lograr? Bueno, tendríamos que ver cómo puede conseguir, por ejemplo, la flexibilidad en la contratación, incremento de modalidades de contratación, ¿no es cierto? El acceso, que se permite el acceso de los jóvenes al trabajo. Muchos de los jóvenes ecuatorianos han migrado por falta de oportunidades laborales. Estamos exportando en muchas ocasiones calidad de cerebral, calidad y física de muy buen nivel. Impulso al emprendimiento. Esto es muy importante. Mucha gente que quedó desempleada se fue al emprendimiento. Y si Guillermo impulsa el emprendimiento y lo tiene considerado en su plan y logra este objetivo, vamos a tener también por el lado de la demanda un mercado amplio, ¿no? Mucho más amplio y posiblemente mucho más profundo, porque la gente va a tener más plata para hacer demandas más importantes de bienes y servicios. Apertura comercial en el eje económico, ¿no es cierto? Apunta pues a acuerdos de apertura e incentivos a que no solamente podamos nosotros enviar bienes a través de la producción, sino también recibir ingresos a través del turismo, o sea, de vender nuestras bellezas naturales y generar ingresos de esa forma. Promoción a las inversiones, por el tema de la seguridad jurídica, que claro, Guillermo Lasso es un hombre de banca y un hombre de experiencia, o sea, él sabe y apunta a lo que realmente requerimos, ¿no es cierto? Y insisto, agricultura y producción, que lo tengo como último, apertura a la banca internacional, que un banquero que diga, bueno, aquí tenemos que aperturar la oferta de financiamiento local a un jugador más competitivo y poner a competir los locales. Imagínense de un dueño de banca, de un banco, que visualice que su banco tiene que entrar a competir con alguien mucho más competitivo. Entonces, pues, o sea, entiendo yo desde el punto de vista positivo, no sé qué le está pensando positivamente, ¿no? Y la agricultura y producción, porque pues está apuntando allí a sostener la competitividad digamos, de las ventas, montarse sobre la ventaja competitiva del Ecuador, que es el campo. Y ahí pues tenemos otro en el institucional, lo más importante, pues el tema de la seguridad interna. O sea, no hay mejor, digamos, espacio, no mejor impulso a un mercado que la tranquilidad para trabajar y para vivir. Entonces, si eso es posible, nosotros tendríamos también una situación, digamos, un ambiente laboral, un ambiente de trabajo, un ambiente de generación muy positivo. ¿Bien? Entonces, hasta allí tenemos que, desde el punto de vista histórico, no es muy positiva, digamos, o no se ve, o sea, si fuéramos estadísticos y matemáticos completos, diríamos la tendencia nos llevaría a que realmente esto no es viable, ¿no? Un país casi no viable. Pero, como le digo, hay una propuesta que en tanto en cuanto se pueda ejecutar y cuánto de ella se pueda realizar en el menor tiempo posible, nos va a ayudar. Las propuestas son, desde mi punto de vista, positivas, ¿no?
Finalmente, aquí, además de la racionalidad, también entra en juego otro elemento que se llama las expectativas, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen las expectativas? Pues de las personas, ¿no? Desde el punto de vista del desempeño económico, de la confianza de los empresarios en el mercado, nosotros empezamos a ver desde mediados del 2020 una tendencia creciente, es la curva de izquierda a azul. Vemos cómo el empresario siente que la situación va mejor, pero les garantizo, esto no está actualizado porque no está la cifra actualizada, pero con seguridad, se está dando bien, con seguridad acá tendremos un disparo positivo, porque lo que hay más en este momento es una expectativa muy alta respecto a lo que va a pasar a partir de mayo 25, ¿no? Guillermo Lazo también es muy claro en que este es un país rico y no puede estar un país con riquezas viviendo penurias de pobreza, y ha mirado eso también en el sector de la minería. ¿Sí? Y él considera que la minería responsable y sostenible, ¿no? Es positiva para un país. Si el presidente tiene ese pensamiento y lo puede alinear, ¿no? Y puede conseguir el alineamiento de su pensamiento entre de aquellos que participan también, como en este caso, por ejemplo, la Asamblea Nacional, esto es positivo para el país, ¿no? Pero también no podemos dejar de reconocer que esas expectativas, ¿no? Que se ven muy positivas, que se ven muy interesantes, ¿no? Enfrentan también un ambiente negativo, que es que enfrentamos una pandemia, ¿no es cierto? No sabemos cuándo esta pandemia va a concluir, estamos en el mismo bote todos, unos más, otros menos. Nosotros tenemos un importante nivel de participación, un importante nivel de restricción de la economía, ¿no? También esta expectativa de cuándo esto terminará, cuándo lo podremos dominar, juega también en este tema de las perspectivas de la macroeconomía y de la economía digamos, en la extensión de un país, ¿no? Entonces tampoco podemos dejar esta variable de lado, ¿no? Entonces finalmente, ¿qué pasa? Hasta ahí hemos visto un pasado que nos señala un futuro complejo. O sea, tenemos un alto nivel de endeudamiento, tenemos una formación bruta de capital, una industria descapitalizada, tenemos digamos, inflación que empieza a verse creciente, pues no sabemos si es inducida o natural, pero ya habrán ustedes visto los noticieros de los primeros estertores del problema inflacionario que se nos viene, ¿no? Pero esto no los luce, no nos hace ver un futuro positivo. Vemos realmente, o sea, si fuésemos guiados exclusivamente por los números, por la racionalidad, diríamos, nuestras perspectivas son negativas, esto no es viable, ¿no? Pero hay un elemento que factorar en esta posición, que son las expectativas. Las expectativas son fundamentales en un país, ¿no es cierto? Las expectativas, o sea, todos querer remar hacia el mismo ambiente, ¿no? Entonces, con seguridad nosotros vamos a estar equivocados, y es un poco es la visión mía como ingeniero. O sea, yo, como les dije hace un momento, esto es un análisis de la perspectiva de la economía de un país, pero mi perspectiva no es de economista, mi perspectiva es de ingeniero. Yo creo que aquí estamos equivocados, y con seguridad vamos a estar equivocados porque somos un país de personas inteligentes. Bien, eso es todo lo que quería yo, les he preparado, no podemos hablar más, tenemos que hablar de una forma muy tangencial, porque no tenemos la varita mágica, ¿no? Pero todos podremos hacer nuestros análisis independientes y podríamos ir midiendo conforme cómo las cosas se van asentando, ir midiendo cómo podríamos ir resultando en lo que sería el corto plazo para cada momento en que algún evento, alguna de estas propuestas de Guillermo se vaya asentando. Bien, eso es todo por ahora. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho la invitación que ustedes me han hecho. Los felicito por estar en este tipo de grupos. El trabajo colaborativo realmente a través de redes y de personas inteligentes realmente hace bien a las personas, a las empresas, y en agregado a las economías y los países y las familias, ¿no es cierto? Así que pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, la llevaremos con los administradores del evento. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias, Roberto. Muy interesante. Ya hemos dado toda una perspectiva panorámica en base a números y pues nos ha dado todo un panorama de lo que puede suceder, más las expectativas, más los precios, más, bueno, todo una pintura de lo que queríamos saber. Justamente eso es lo que estábamos necesitando conocer un poco, cuáles son las expectativas y las perspectivas. Nuevamente, muchas gracias a ti, Roberto, por tu gentileza de acompañarnos en esta plenaria de CIOs y con tu experiencia, pues sabemos que va a enriquecerse pues, el conocimiento de cada uno de los que estamos aquí participando. Gracias a ti. Siguiendo con la agenda, tenemos a Roberto Falconi. Roberto es el CEO de .NET, una persona muy conocida para nosotros en la comunidad, pero tenemos también el perfil de Roberto, que es pues, un profesional de tecnología, tiene la formación en ingeniería de sistemas e informática, y esta formación la ha complementado con maestrías en conectividad y en redes de telecomunicaciones, además de tener pues, un background en administración de empresas. Tiene un completo programa de capacitación en el área de redes y de telecomunicaciones, y Roberto es responsable de la definición de estrategias de implementación de proyectos de expansión y crecimiento que tiene pues, en su empresa y que están a la vanguardia de la tecnología actual. Roberto, bienvenido. Recordamos, por favor, que tenemos 10 minutos para cada exposición para no pasarnos del tiempo. Y con este preámbulo, pues, un gusto de tenerte aquí, Roberto, con nosotros. Adelante, por favor. Muy amable, Jaime, muchas gracias. Igual, excelente presentación de Roberto Palacios. Yo voy a hablarles desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista técnico, qué es lo que ha pasado a nivel de las telecomunicaciones y qué es lo que pensamos nosotros. Por favor, si Ana María me ayudas con la siguiente pantalla. Gracias. Sí, bueno, vamos a hablar rápidamente sobre la actualidad, las perspectivas del mercado y cuáles podrían ser unas perspectivas macroeconómicas de nuestro punto de vista. Vamos a iniciar primeramente con qué es lo que ha pasado en la actualidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con el COVID? Sigamos, por favor, Ana María. Bueno, vemos que en el mundo existen ya más de 160 millones de casos reportados de COVID, con más de 3.335.000 fallecidos, pero también es interesante el número de personas que ya están vacunadas. Se han vacunado 1.377 millones de personas, que vamos en una cifra interesante de crecimiento que podría ayudar justamente a que volvamos a una normalidad y que la economía nuevamente comience a resurgir. Vamos a la siguiente, Ana María, por favor. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? En el país se reportan 404.000 casos con 19.349 decesos y también vemos una cifra que según la Universidad Johns Hopkins tenemos alrededor de 1.339.000 personas vacunadas. Habría que ver cuántas de esas son primera dosis, cuántas de esas son segunda dosis, pero también se ve que en definitiva comenzamos también a llegar a un reporte de vacunación que esperemos, de acuerdo a los planes también de Guillermo Lasso, es tener 9 millones de personas vacunadas dentro de los siguientes 100 días al inicio de su gobierno. Gracias. Sigamos, Ana María. ¿Cuáles son las perspectivas del mercado que nosotros vemos? Nosotros pensamos, sigamos por favor a la siguiente. Dentro de las perspectivas del mercado mundial, vemos, démosle clic por favor. ¿Cómo ha sido el mercado del Internet? Tenemos 4.94 billones de personas, de los cuales el 61% de personas ya contamos con servicios de Internet, y con un crecimiento anual de alrededor de 300 millones de personas nuevas que nos conectamos al Internet. Y también tenemos un promedio que ha subido. Ahora el consumo de Internet diario por persona
es de alrededor de 7 horas con 43 minutos, pero esto obviamente ha crecido muchísimo por el tema de la pandemia. Anteriormente utilizábamos 6 horas de internet, pero ahora estamos hablando de 7 con 43. Sigamos, por favor. La utilización diaria del tiempo en los medios, tenemos que en redes sociales normalmente se tiene como alrededor de 2 horas con 54 minutos, mirando televisión en streaming 3 horas con 48 minutos, streaming de música 1 hora con 56 y en consolas de juegos 2 horas con 10 minutos diariamente utilizamos las personas en este tipo de consumos. Pero también ha habido un crecimiento como de un 22% de este tipo de consumo de ocio de Internet durante la pandemia. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa a nivel de nuestra región? Somos 1.12 billones de personas y de los cuales el 81% es población urbana y de los cuales tenemos alrededor del 103%, es decir, 1.13 billones de personas con telefonía celular, con dispositivos celulares. De estos 1.12 billones, alrededor de 779 millones de personas cuentan con acceso a Internet, es decir, un 76% de la población de la región de Latinoamérica cuenta con acceso a Internet. Y de los mismos tenemos usuarios en redes activas, casi igual 700 millones de personas que tienen acceso a redes sociales, ¿no? O sea, Instagram, Facebook, Twitter, cualquiera de ellas. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? En el Ecuador somos 17 millones y medio de personas y población urbana el 64%. Y existen alrededor de 15.65 millones de personas con un 89% de personas conectadas a telefonía móvil con dispositivos de smartphones. Usuarios de Internet, 12 millones con un 69% de penetración. Esto es toda la cantidad de personas que tenemos Internet dentro de nuestros hogares, pero usuarios activos de Internet o contratos de Internet tenemos alrededor de 2 millones de contratos de Internet. Muchos de los 12 millones también vienen a ser únicamente de telefonía móvil. Y también tenemos alrededor de 12 millones de personas en redes sociales. La siguiente, por favor. Tenemos ahí un cuadro resumen. Por ejemplo, en el Ecuador lo que hablamos, 17.55 millones de personas, 12 millones de usuarios de Internet activos, tráfico según dispositivo, el 70% del tráfico, el 76% del tráfico se utiliza por medio de portátiles, por medio de laptops, ¿no es cierto? Por medio de computadoras PCs, 26% por dispositivos móviles y 1% únicamente por tablets. Tenemos acceso a redes sociales, más o menos los porcentajes en Facebook es mayor la cantidad de hombres que de mujeres. En la cantidad de Instagram tenemos mujeres 54% versus 46% de hombres. Y al lado derecho podemos ver en qué posición respecto al ranking mundial de uso de ancho de banda, de velocidad se encuentra Ecuador. Ecuador se encuentra en el puesto 105 del ranking mundial de velocidades de Internet, con alrededor de casi 30 megabits por segundo al momento. Sigamos. Gracias. Dentro de la evolución mensual del Internet fijo, al inicio de la pandemia, si podemos ver al inicio del cuadro, en el primer cuadro a la izquierda, tenemos alrededor de marzo del 2020 que la capacidad de Internet era alrededor de 18 a 20 megabits por segundo en bajadas y actualmente estamos en 31.38 versus las subidas de Internet, los uploads que teníamos alrededor de 16, 17 megas, tenemos ahora como 27 megas y la latencia estamos alrededor de 17 milisegundos, que se ha bajado muchísimo versus los 40 milisegundos que teníamos al inicio de la pandemia, lo cual demuestra que el crecimiento en consumo de ancho de banda ha ido de la par con la nueva tendencia de clases virtuales, modalidades de teletrabajo, lo que ha obligado a los operadores a mejorar sus redes de telecomunicaciones, a mejorar su infraestructura y a mejorar también los accesos a la Internet mundial. Sigamos.
Gracias. Ahí vemos nosotros cómo tenemos ahí un rápido ranking de las empresas, ¿no es cierto? En los cuales podemos ver que estamos llegando casi a 65, 70 megas de acceso a Internet en lo que es bajadas y alrededor de 80 megas de subidas en el promedio de los proveedores que estamos dentro del mejor ranking de Internet en este momento respecto a la última evaluación que se hizo en abril de 2021. Continuemos, por favor. ¿Qué es lo que ha pasado? En este cuadro podemos ver que hubo un crecimiento de alrededor de un 13% en la venta mundial de PCs dentro de lo que fue el año de pandemia. Pero esto tiene mucha relación a lo que pasó. Muchas de las personas que tenían que conectarse a clases virtuales no contaban con un computador. En la casa teníamos un computador general de uso de todas las personas. Y ahora, al tener todas las personas que conectarse para teletrabajo, clases virtuales, cada uno tenía que contar con su dispositivo propio para poder atender. Este 13% también se vio reflejado según cifras locales en un 10% de crecimiento del mercado de venta de computadoras, lo cual también ha movido la economía y obviamente mueve también el acceso al Internet, que es lo que como operadores estamos nosotros promoviendo. Vamos a la siguiente, por favor, Ana María. Dentro de esas perspectivas macroeconómicas, rápidamente, aparte de lo que nos comentó Roberto, podemos mencionar, vamos a la siguiente. Todos ya sabíamos, y cuando justamente una de las noticias más alentadoras fue que al siguiente día que ganó Lazo, el riesgo país del Ecuador bajó, ¿no es cierto?, alrededor de 400 puntos, ubicando esto como unas cifras interesantes en las cuales daban un espaldarazo a la economía del país, y esto también abrió oportunidades en las cuales podemos mejorar, obviamente, nuestro nivel de acceso, créditos, y también nuestro nivel de acceso a nuevos productos que podríamos traerlos dentro de lo que es la parte de las telcos. Sigamos. Pero ante todo esto, ¿qué es lo que debería enfocarse el gobierno? En un proceso de vacunación masiva, ¿no es cierto? Si ese proceso de vacunación masiva se da, vamos a generar una reactivación económica y esa reactivación económica tiene que venir de la mano con los acuerdos que se deben establecer con las farmacéuticas a nivel de país para justamente con esto poder reactivar nuevamente los procesos productivos del país. Siguiente. Otro de los puntos importantes del gobierno es generar un despliegue de redes de telecomunicaciones, que actualmente existe una población desatendida muy importante, sobre todo en el sector rural, y que obviamente necesita esa conectividad para continuar con sus procesos de educación y con sus procesos productivos. Tenemos que generar unos acuerdos público-privados en los cuales exista una coinversión y una coparticipación para poder generar esos proyectos que al final terminan siendo proyectos sociales. Y también tenemos que generar proyectos de compartición de infraestructura. Existen muchos operadores que tienen la infraestructura prácticamente ocupada, un 10, un 15, un 20%, y ¿por qué tender nuevas redes? ¿Por qué tender nuevos proyectos cuando se podría hacer una coparticipación de la misma, de tal forma que este proceso de evolución de las telecomunicaciones ayude a mejorar el proceso productivo del país? Sigamos. Gracias. Dentro de lo que sería el tema de macroeconomía, tenemos que enfocarnos en una reforma tributaria integral, ¿no es cierto?, que podamos manejar nosotros. Tenemos que ver una apertura comercial, como ya lo mencionó Roberto. Tenemos que ver una inversión petrolera y minera que sea de utilidad para el país y que ayude al sector productivo. Estos serían los puntos de vista desde la Telco para este proyecto. Les agradezco por la atención y cualquier inquietud, cualquier pregunta, estoy a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Realmente ha sido un punto de vista interesante el área de la industria telco, de la industria TIC, dentro de esta perspectiva. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Muy importante también, sobre todo para las personas que tenemos algún conocimiento del tema. A continuación tenemos a Juan Carlos Alzate. Juan Carlos es CIO de Corporación Celeste, que nos va a dar su perspectiva también respecto a
su sector y pues que además del conocimiento que tiene Juan Carlos es nuestro vicepresidente de la comunidad. Pero quería darles un breve currículum de Juan Carlos. Su propósito es apoyar y aplicar herramientas que generen conocimiento y crecimiento exponencial. Es vicepresidente de tecnología y también de innovación, y también es un director de equipo de alto rendimiento. Juan Carlos es speaker y consultor de tecnologías exponenciales, estrategias y aplicación de tecnologías en las organizaciones y en las startups, mentor, coach y advisor. Es miembro de Beta Gamma Sigma, tiene un certificado en Open LXO Consultant, Coach, tiene un certificado de Belly, Sherpa y Consultant, es fundador de PropTech Ecuador, creciendo exponencialmente, tiene un CXO Community Award, muy interesante también porque nosotros tenemos el programa con CXO, el ecosistema exponencial, que también es uno de los programas que tenemos con Singularity University y que gracias a Juan Carlos lo pudimos hacer y reforzar. Y tiene apoyo a empresas en crecimiento exponencial. Juan Carlos lidera el sector de real estate financiero, retail, conoce también de consumo masivo y conoce de consultoría. Juan Carlos, muy agradecidos y muy complacidos de tenerte con nosotros. Por favor, adelante. Gracias, Jaime. Un saludo, Roberto Palacio, Roberto Falconi. Vamos a complementar un poco lo que ellos han dicho sobre lo que esperamos, esas expectativas y tendencias que vamos a tener durante el próximo gobierno. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de cuáles son las expectativas con el nuevo gobierno, o sea, qué es lo que esperamos, ¿sí? Entonces, de oportunidades para el gobierno, o sea, se busca crear una integración, una fuerte integración para poder tener un mayor crecimiento, un desarrollo y una competitividad de toda la economía. Es lo que se espera, que haya una integración profunda, generar un alto impacto fiscal, al incluir reducción de impuestos. Él no va a subir los impuestos y esto genera un alto impacto. El plan es algo muy importante, el plan de desgravación arancelaria progresiva para bienes de consumo. Eso es fundamental para dinamizar. En la estabilidad fiscal, bueno, plantea eliminar la burocracia improductiva y focalizarse en los bonos estatales, y va a reducir, como ya se ha dicho, reducir progresivamente el impuesto a la salida de divisas. Eso definitivamente pues, va a dar una estabilidad y va a permitir, esa estabilidad fiscal va a permitir que exista inversión que va a llegar al país, lo cual pues va a favorecernos enormemente. El crecimiento sectorial, créditos, como lo mencionaba Roberto, va a facilitar el acceso a créditos, garantizando así pues una mayor liquidez para aumentar la producción. Va a aumentar la inversión privada en la importación, distribución y comercialización de bienes de combustibles. Se espera la creación de fondos de inversión en bienes raíces y impulsar la recuperación del sector de la construcción inmobiliaria, que es el sector que más alto índice de empleos directos e indirectos genera. Siguiente, por favor. Bueno, panorama. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el panorama 2021? ¿Qué oportunidades se presentan? O sea, en general se espera que todos los sectores crecerán en el 2021. Se espera, a pesar de que venimos de un tema negativo, esperamos que para el 2021 en general esperábamos que creciera mucho más, pero pues al tener un crecimiento en consumo, por ejemplo, vemos el sector automotor, el sector de prendas de vestir, se espera un crecimiento importante. Entonces, el pronóstico de venta en general con el nuevo gobierno se espera que suba. Estas son proyecciones que van muy acorde con lo presentado por Roberto al inicio de la... Si ustedes ven en las diferentes actividades o en las actividades de construcción, que es el sector del cual estoy hablando, se espera un crecimiento de un 7%, por debajo, muy por debajo de lo que venía sucediendo, pero finalmente comenzamos a revertir lo que viene sucediendo. Y en otros sectores importantes de consumo que van aledaños o son
parte activa del sector de la construcción, pues también se espera un crecimiento importante. Entonces, esto hace que los sectores que diferentes al sector tradicional, como es el de petróleo, comiencen a crecer de manera sostenida con este nuevo gobierno. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué es lo que ha pasado en ventas? ¿Qué es lo que ha venido pasando? Las ventas en general venían cayendo y han venido cayendo. Este es el comportamiento. ¿Por qué lo menciono? Porque a pesar de que ha venido cayendo y en el año 2020, pues mire lo que todos conocemos, producto de la pandemia, hubo una caída impresionante, pero que se ha venido creciendo, ha venido estabilizándose más bien las ventas en los últimos meses, se han estabilizado. Y el índice como lo mencionaba Roberto, el índice de los empresarios, el índice de tranquilidad de los usuarios, de los empresarios comienza a ser estable, comienzan a ver, con el nuevo gobierno se esperan que sean estables y esto definitivamente pues va a generar, con todas las políticas económicas que tiene, va a generar que haya más flujo de capital, por lo tanto va a haber más consumo y esto va a incrementar las ventas. A pesar de que los sigue siendo negativo en algunos sectores, comienza a crecer y como le decía en el gráfico anterior, comienza a ser importante. Siguiente, por favor. El siguiente me va a demorar muy poco porque lo presentó ya Roberto hace un momento. Y es que esto es el efecto de lo que pasó con Lazo. Y esto definitivamente nos pega directamente, porque como lo decía Roberto, esto fue lo que pasó al siguiente día de los mercados internacionales creen en el país, los mercados internacionales creen en el país, lo ven como un país y una economía viable. Por lo tanto, eso va a traer un flujo de capitales interesante bajo las políticas que él tiene macroeconómicas y va a permitir que definitivamente pues todo esto dinamice la economía y comiencen los diferentes sectores a tener una dinámica diferente frente a lo que venía sucediendo. La pandemia, y estoy de acuerdo con Roberto, definitivamente esto va muy de la mano con la vacuna, un plan de vacunación masiva, pero si cumplimos eso, definitivamente se va a lograr. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí viene un tema muy, muy importante, que es las ventas de e-commerce. ¿Por qué mencionaba yo ahora que las ventas en millones vienen siendo interesantes? Porque según los datos de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, las ventas de e-commerce tienen una tendencia sostenida al alza, con un gran aumento en el año 2020, lógicamente, producto de la pandemia. Pero, ¿qué es lo que sucede con esto? Y aquí es donde viene el dato interesante. ¿Qué es lo que sucede? Esta tendencia que se aceleró por el COVID va a continuar en el año 2021 y los 3 meses que han pasado lo demuestran. ¿Por qué? Porque definitivamente, así como la pandemia trajo muchísimos inconvenientes a los diferentes sectores de la economía, también trajo un despertar acelerado de lo que es el consumo mediante e-commerce. Y esto va a ocurrir para todos los sectores de la economía. No solamente va a suceder en los sectores tradicionales donde el e-commerce se comportaba de una manera, digámoslo, permanente. No, esto va a ir filtrándose a productos que son de difícil consumo mediante e-commerce. Entonces va a haber un acompañamiento o un híbrido de ventas e-commerce con ventas offline, online, y esto va a comenzar a que todos esos procesos comiencen a cambiar para poder llegar de una manera diferente al consumidor. Lo que esto indica es que no solamente las ventas e-commerce ha subido, como lo comentaba Roberto hace un momento, el consumo de Internet se ha incrementado de manera importante, no solamente por productos, no solamente por el hecho de ser un elemento de distracción, un elemento de diversión, de recreación, también porque las personas están trabajando desde sus hogares, lo cual va a ser un hecho que va a seguir de una manera
de esa misma forma de aquí en adelante. Las empresas se dieron cuenta que lo pueden hacer, que las personas llegan a ser inclusive mucho más productivas o son mucho más productivas trabajando en un modelo híbrido, y eso va a continuar, y por lo tanto el consumo de Internet pues va a continuar siendo elevado, y eso es algo que llegó para quedarse. Si eso es así, significa que todos los modelos de negocio van a ser híbridos y todos debemos ir hacia allá. Es a lo que debemos apuntarle. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las prioridades? Y yo quiero aquí centrarme un poco en tendencias, más que en tendencias y lo que esperamos. Antes de eso, quiero presentar lo que pensamos los CEOs. Y esta es una encuesta que realizó IT ahora, y ellos, lo que nosotros respondimos a esas encuestas, y esto fue lo que dijimos. ¿Cuáles son las prioridades de los CEOs? Y lo que ellos decían era que faltaba automatizar los procesos, mejorar la experiencia del cliente, reducir los costos definitivamente, desarrollar talento y cultura digital. Coloqué solamente 4 de 10 que hay, de 10 prioridades que ellos mencionaron, pero me parece que aquí nos centramos mucho. Esto es lo que nosotros pensamos, esto es lo que los CEOs de Ecuador piensan que es la prioridad para el año 2021. Pero a su vez también piensan que para poder cumplir con esos objetivos tenemos inhibidores para poder acelerar ese proceso de transformación. Y es la falta de presupuesto, y es lógico por la situación que venimos pasando y de la cual esperamos salir, tal como lo ha dicho tanto Roberto Palacios como Roberto Balconi. Tenemos un tema del cual debemos salir, ¿sí? La falta de, el segundo es un tema muy importante, que es la falta de alineación estratégica. Esto es una falta de comunicación de lo que tiene que ver los objetivos de negocio versus los objetivos de TI, en lo cual todos debemos trabajar mucho más, basándonos en lo que mencionábamos anteriormente, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos reales de negocio bajo la nueva realidad y cómo TI puede apoyar esos objetivos de negocio? La falta de tiempo por la operación, o sea, y lo menciona específicamente, la operación consume e inhibe a que las personas o los CEOs puedan dedicar realmente parte de su tiempo a esas prioridades que ha mencionado. Muchos tienen una arquitectura o están basados en una arquitectura tecnológica desactualizada o en una arquitectura tecnológica que les permite llevar la operación actual, pero no pensar en nuevos procesos o en procesos de innovación y disrupción, y la ausencia de una arquitectura definida. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las tendencias que se consolidan? Y aquí entramos un poco, ¿cuáles son las tendencias que se consolidan para Ecuador? Y aquí sí, esto es para Ecuador. Entonces, lo que se ve que va a venir en los próximos 2 años es definitivamente la experiencia de usuario cambia por todo lo que hemos mencionado, todo lo que he mencionado anteriormente, en las 2 presentaciones anteriores, lo que yo les he mencionado hace un momento. Definitivamente el usuario cambia y va a seguir cambiando y tiene una expectativa diferente, y eso llegó para quedarse. Entonces, todas las empresas tienen que pensar que sus productos, sus servicios tienen que presentarse de manera diferente y tienen que entregarse de manera diferente. Y ese modelo híbrido tenemos que saberlo manejar. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo, la experiencia de usuario cobra un valor muy importante y es donde más apoyo tenemos de las áreas usuarias. Entonces, definitivamente, pues es el punto es la lanza que debemos tener para poder comenzar todos esos procesos rápidos de aceleración de innovación. Las automatizaciones que apoyan todo este tema de costos, que apoyan todo este tema de eficiencia, definitivamente sí. Coloco RPA, pero no solamente es RPA. Digo yo, RPA como ejemplos de lo que puede hacer una automatización rápida, pero muchas empresas comprendieron que un CRM y un buen CRM es totalmente indispensable, no solamente, no es tener cualquier CRM, es tener el CRM indicado, por citar otro tema, es entender que las soluciones, que todas las soluciones tienen que comenzar a ser actuales para poder comenzar a brindar procesos más automáticos, más eficientes, más eficaces. El análisis de datos
definitivamente la organización de los datos, y yo quise colocarlo como análisis de datos y no Big Data e inteligencia artificial, porque definitivamente para poder llegar a inteligencia artificial, para poder llegar a Big Data, para poder llegar a Machine Learning, primero tengo que tener los datos organizados. No obstante, aquí quiero hacer una claridad. Muchas de las soluciones que ya hoy en día las ofrecen hacia las empresas, pues ya tienen incorporados muchos de estos módulos de análisis de datos y la arquitectura de datos ya viene incorporada. Entonces, cuando se contratan esos servicios a través de IAS, entonces ya estos análisis de datos vienen incorporados y es mucho más fácil el camino de esa información. No obstante, todos tenemos datos en diferentes partes y es nuestra responsabilidad poder entregarlos para que el usuario los pueda analizar. Seguridad de información, creo que no hay un solo sector que no haya experimentado que allí hay que aumentar, que allí hay que ser más fuertes. No más en mi sector, un sector tradicional, no de alta transaccionalidad, pero hemos tenido unos incrementos en intentos impresionantes, de miles. Entonces yo no me imagino las entidades bancarias, yo no me imagino las entidades de seguros, yo no me imagino entidades que realmente tiene ataques mucho más fuertes. Entonces, definitivamente la seguridad de información es un ítem que requiere inversión y va a requerir más inversión porque cada vez tenemos modelos de trabajo diferentes donde la información comienza a ser un activo que está en diferentes partes y esas partes todas tienen que ser protegidas. Migración a la nube, yo creo que eso es lo mejor que nos ha pasado en la pandemia y la tendencia va a seguir impresionante porque ya sabemos que la facilidad que nos da el estar en la nube para poder entregar servicios rápida, ágilmente y poder cambiar procesos o generar procesos de innovación, disrupción, pues el estar en la nube es una gran ventaja. Entonces yo creo que no hay un solo CEO que no vea ya las ventajas y que no esté pensando en ir hacia allá. Y los nuevos negocios, los nuevos modelos de negocios basados en nuevas tecnologías. Y aquí quiero centrarme un poco, en el siguiente slide lo voy a explicar un poco más, porque es nuestra responsabilidad comenzar a mirar hacia dónde van los sectores a los cuales pertenecemos, los modelos de negocio que actualmente tenemos y hacia dónde están. Y ahí tenemos que ir a mirar qué está pasando en el mundo, qué están haciendo esos competidores, qué están haciendo las empresas similares a nosotros para poder tener claridad de cuáles son esas tendencias, qué es lo que vienen haciendo basados en nuevas tecnologías. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? ¿Qué es lo que viene sucediendo? Y es parte de lo que ha venido sucediendo y por qué el incremento. Y esta es la tendencia, esto es lo que va a pasar definitivamente. Nosotros no lo podemos dejar a un lado, no podemos ser así, no lo utilicemos actualmente como CEOs o nuestras empresas no lo utilicen, algunas de estas tecnologías, no podemos ser ajenas a ellas porque definitivamente ya nos están tocando, ya lo estamos haciendo o nos van a tocar y si no estamos preparados, si no hemos hecho prospectivas de lo que hoy hacemos, cómo podríamos hacerlo mejor con estas tecnologías, cuando lleguen nos van a comer vivos. Entonces tenemos que estar preparados. Y estas tendencias de crecimiento exponencial, y ojo con esta palabra exponencial, son a nivel mundial. Lo vienen haciendo IoT, ya es un hecho. Ya es un hecho que la cantidad de información que está llegando por dispositivos y cómo nosotros debemos preparar la infraestructura para poder sacarle provecho a todos esos datos que nos da IoT. 5G, yo creo que Roberto sabe lo que tienen que prepararse. Esto ya es una realidad en muchos países y va simplemente a explosionar mucho más el consumo de data, el consumo de Internet. Va a permitir mayor velocidad en servicios, en consumo de servicios, en consumo de productos. Va a ser diferente cómo lo haga. Voy a tener a través de esto entonces muchos modelos de consumo de realidad virtual, realidad aumentada, para poder llegar de mejor manera y de una mejor forma para una mejor experiencia del cliente. Entonces esto es una realidad. Estos dos son unas dos tecnologías que me van a permitir muchísimo campo de acción y tengo que visualizarlos desde ya. Inteligencia artificial, definitivamente. Ya en este momento una empresa que no la utilice y que no saque ventaja de ella, yo digo que la inteligencia artificial es como el Internet lo era en los años, cuando comenzó en los años 90.
95, 96, 97, 98, principios del 2000, cuando hubo la explosión y entonces toda empresa que no estaba en Internet no existía, inteligencia artificial va a ser exactamente lo mismo. Empresa que no apoye algunos de sus procesos o muchos de sus procesos en una buena utilización de inteligencia artificial va a ser como lo que era Internet. Blockchain, definitivamente llegó, se quedó y todos lo van a utilizar en menor o mayor grado, pero blockchain llegó para llegar. Hoy no lo utiliza, lo va a utilizar porque el mismo consumidor lo va a exigir por seguridad, por seguimiento de los productos, por transparencia, por todo. Definitivamente las nuevas generaciones están hablando de sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que mirarlo. 3D ya es muy utilizado en diferentes sectores, en mi sector lo están haciendo y cada vez de mayor en mayor. Entonces, estas tecnologías tenemos que colocarle cuidado, porque si no lo están utilizando, repito, actualmente, sí lo están haciendo a nivel mundial con un crecimiento exponencial y por lo tanto nos va a llegar. Estamos preparados con perspectivas claras de cómo podríamos utilizarlos, de cómo podríamos aprovecharlas o nos van a pegar muy, muy duro cuando lo hagan. Siguiente, por favor. Y para terminar, ¿cuáles son las tendencias y desafíos que tenemos? Y yo aquí quiero partir de abajo hacia arriba. Tony Saldaña, que es el VP de Procter & Gamble, VP IT, o sea, es nuestro par en Procter & Gamble, él dice que si un negocio no está haciendo sprints de organizaciones exponenciales, pensando exponencialmente y experimentando, entonces ese negocio ya está, si no lo está haciendo, ya está en la mitad del camino a que sea disrumpido. ¿Qué significa eso? Significa que los modelos tradicionales, producto de todas las tecnologías adoptadas por los usuarios, están cambiando. Y va a llegar tarde o temprano una empresa mucho más ágil que va a cambiar al consumidor y cómo consume los productos o cómo consume los servicios que se están ofreciendo. Si nosotros no nos preparamos y nos metemos en esa onda de innovación, de disrupción, yo menciono acá el tema de modelos exponenciales porque pues allí he estado metido en los últimos años, entonces por eso menciono a Tony Saldaña, pero eso es lo que está sucediendo. O sea, y un resumen para terminar, los modelos tradicionales ¿en qué se basan? Se basan en escasez. ¿Qué significa esto? Que venden un producto, un servicio y el ingreso lo obtienen de eso, del producto o servicio vendido. Y por lo tanto ese producto o servicio pues tiene es limitado. No puedo hacerlo exponencial, no puedo hacerlo no puede tener un crecimiento que sea ilimitado. Y el desafío para nosotros es hacer prospectivas donde esas nuevas tecnologías las aprovechemos. Yo creo que eso es una tendencia de nosotros. ¿Y por qué lo menciono acá? Porque me pedían que cuáles eran las expectativas y tendencias del nuevo gobierno. Pues hombre, si definitivamente tenemos más inversión, si definitivamente tenemos una nueva forma de consumir, si definitivamente tenemos un mejor modelo de negocios que nos va a permitir crecer a todas las industrias, pues y tenemos más dinero circulante, pues va a hacer que nuestros consumidores comiencen a hacernos crecer y por lo tanto tenemos que mirar cómo ofrecer esos productos y servicios aprovechando la abundancia. Y para ello tenemos que mirar cuáles son esos modelos de negocio que están siendo exitosos en base a esas nuevas tecnologías para nosotros también pensar que yo creo que es una tendencia y es un desafío en el cual nos toca a todos, absolutamente a todos, meternos y pensarlos desde ya. Bueno, quiero agradecer por la invitación, espero no haberme extendido y un placer estar aquí con Roberto Palacio, Roberto Falconi y con Clemente. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, Juan Carlos. Muy interesante y sobre todo ya estamos un poco más conversando en estas dos primeras participaciones de un poco la visión del CEO, ¿no? Que es lo que queríamos ver una vez que Roberto Palacio nos ha dado toda una visión global. Tanto la visión de Roberto Falconi como la tuya, pues interesantes, cada una en su área, y pues algunas transversales, pero muy, muy interesantes. Muchas gracias por ese entusiasmo que le pones a estos temas. Y bueno,
Para terminar, tenemos, cerrar con broche de oro, tenemos a Clemente Calderón. Clemente, muchos lo conocemos, es el CIO de la Fabril. La Fabril, una industria muy importante a nivel nacional, pero vamos a contarles un poquito y rápidamente sobre el bio de Clemente, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, Clemente tiene 37 años de experiencia en tecnología, no parece, pero sí los tiene. 24 años en gestión tecnológica. Es licenciado en sistemas de información, tiene además un diplomado en gestión de servicios de la tecnología, tiene una carrera en analista de sistemas y además, así como nuestro querido amigo Juan Carlos, es coach ontológico. Ha tenido algunos cargos de relevancia en el país, ha sido gerente nacional de producto financiero en Telconet, ha sido vicepresidente de tecnología en Banco de Guayaquil, profesor de la Escuela de Ciencias de la Computación en SPOL y actualmente es gerente de tecnologías de la información, nada más ni nada menos que la Fabril, una fábrica muy conocida para todos nosotros y que creo que está en todos nuestros hogares. Clemente, qué gusto tenerte a ti para cerrar esta plenaria. Bienvenido y la audiencia es tuya. Muchas gracias, Jaime, y muy buena noche con todos. Y un gusto de volver a ver amigos. Roberto Palacio a los años, Roberto Falconi, Juan Carlos y todos. Un gusto nuevamente de poder dirigirme con ustedes. Y en el orden a la temática de la perspectiva de los mercados, del mercado y la macroeconomía en el Ecuador, primero me voy a permitirles y les voy a pedir hacer un contexto de lo que es la Fabril, porque mi objetivo está el día de hoy en poder tomar esa relación de cómo la organización está estructurada para que el rol del CEO, viendo todos estos elementos, cómo puede aportar y relacionar a todos estos conceptos que muy gentilmente Roberto Palacio nos compartió en la parte económica y tanto Roberto Falconi como Juan Carlos Alzate nos han compartido de las evoluciones, tanto de las tecnologías como de las comunicaciones, de manera muy particular en el caso de Roberto. ¿Sí? La Fabril es una empresa a nivel ecuatoriana, ya no digo ecuatoriana porque también estamos a nivel internacional, que se encarga de crear marcas, tanto en la parte de alimentos como en la parte de grasa, belleza, higiene, o sea, hogar y cuidado personal, y también al día de hoy en la parte de absorbentes. Al inicio, en la primera lámina, ustedes vieron que teníamos 3 logotipos. Está la Fabril, está Río Manso y está Benevipal, porque nosotros, al ser un grupo, tenemos todo el supply chain, toda la cadena de suministro, de la parte agrícola hasta la parte del refinado, es decir, parte agrícola, sembrío de las palmas, la parte de la extracción del aceite propiamente, del aceite de palma, y llegamos a la parte del refinado y la elaboración de productos finales. Entonces, en ese orden, la Fabril hoy ostenta, llamémoslo así, el top 10 de una de las 10 mejores empresas de la reputación. Establecida por Merco, una empresa española, encargada de poder valorar todos estos escenarios. Tenemos como 4.500 empleados a nivel nacional, socios claves del sector palmicultor, nuestra relación con la parte agrícola, ¿sí? Estamos presentes en el 100% de los hogares, ya lo dijo Jaime, parece que tiene todos nuestros productos también y muchas gracias por adquirirlos. Es líder en la venta industrial, somos exportadores en 21 países y estamos en el top 10 de responsables del medio ambiente. Es decir, que no solamente nos preocupamos de poder manejar la producción, sino también de poder gestionar un ambiente agradable, llamémoslo así, con todo el entorno. Avanzamos, por favor. Gracias. Toda empresa vista de un marco estructural tiene una filosofía corporativa basada en su misión, su visión y sus valores. Y sobre esta misión y los valores, el objetivo no es presentarles la misión, la visión y los valores, sino bajo esta estructura, avanzamos a la siguiente, por favor, manejamos escenarios de sostenibilidad. Sostenibilidad en el desarrollo social, sostenibilidad en el balance ambiental y en el desempeño económico. Cuando hablamos del desarrollo del mercado y las políticas económicas que se pueda dar en el nuevo gobierno, todas estas impactan en los diferentes escenarios que permiten gestionar la sostenibilidad de las empresas en el país. Entonces, cuando hablamos de la parte del desarrollo social, hablamos de
preocuparnos del entorno. Tenemos diferentes entornos. El entorno de nuestros clientes finales que consumen nuestros productos, el entorno de las empresas como industria, del medio ambiente como tal, de dejar un buen legado en el manejo de la huella de carbono. También tenemos nosotros el medio ambiente en la parte productora, en la parte agrícola como tal, en el cultivo de la palma. Es decir, tenemos responsabilidad social ampliada en estos escenarios. En el balance ambiental, nuestro trabajo busca ser sostenible y mantener una economía circular propiamente. Y en el desempeño económico, que las normas que el gobierno pueda presentar, ¿sí?, nos pueda a nosotros, que nosotros, mejor dicho, no que la política, que nosotros podamos aprovecharlas al máximo, todas estas políticas. Las crisis que se puedan presentar a nivel país, porque algo que es cierto, el futuro no está definido, lo vamos a construir nosotros. Tenemos ejemplos del Ecuador propiamente, y algo que se repite en otros países de Sudamérica, políticas que se han definido terminan en caos. Y puede ser que se reproduzcan nuevamente estos elementos dentro del país, pero debemos estar preparados como empresas para poder afrontar estos elementos y no caer en la crisis, sino levantar al país. Avanzamos, por favor. Solamente como un resumen, dentro de la sostenibilidad ambiental, tenemos las plantaciones protegidas, tenemos disminución de hasta el 80% en el uso de productos químicos para poder mantener el medio ambiente, mantenimiento de 3.000 hectáreas de reserva forestal, ¿sí? El compostaje y reciclaje del 100% de efluentes, es decir, todos los líquidos que nosotros podemos extraer en el momento de la generación del aceite crudo, todos esos líquidos los utilizamos en diferentes entornos, incluso hasta para abono, para cultivo. Por eso tenemos esta estructura de compostaje y reciclaje al 100%. Tenemos fuentes de agua protegidas, almacenamiento de medio ambiente mediante RAC dentro de nuestras empresas y la implementación de robots paletizados. Es decir, hemos entrado a diferentes escenarios para poder maximizar y proteger el medio ambiente. Siguiente, por favor. Hemos construido incluso una empresa para poder, y que ya la fusionamos dentro del entorno, y esto ahí es un esquema que lo voy a explicar posteriormente en relación a algo que explicó también Roberto Palacios. Construimos una empresa, un caldero de biomasa. Es decir, explotamos al máximo toda la producción que tenemos. Incluso del cuesco, que es la cascarilla que tiene el palmiste, lo utilizamos para generar energía que sirve para generar vapor que sirve para poder gestionar los productos dentro de toda nuestra línea productiva. Todo esto de manera ecológica. Siguiente, por favor. Generamos sostenibilidad por nuestras marcas en el mercado. Hoy en día, nosotros de las 160 marcas que son reconocidas en el top main del mercado, disponemos de 6 marcas. De las 160 marcas, 44 marcas, de acuerdo a la firma ECOS, 44 marcas son ecuatorianas. De las 44 marcas, 6 marcas son nuestras, de la Fabril. Esto quiere decir un 13% de las marcas, de las 44 nacional, de las 44 marcas más reconocidas a nivel nacional, son de la Fabril. Esto nos da una responsabilidad con el entorno. Siguiente, por favor. Una menos. Ok. Responsabilidad con el entorno. Nos explicaba Roberto que uno de los factores críticos es la insatisfacción del empleado dentro de las empresas. En este momento de pandemia, un elemento vital dentro de la Fabril y del grupo como tal fue la atención que brindamos para poder mantener un clima laboral excepcional. Es decir, atender, preocuparnos, no esperar que el gobierno se preocupe de los colaboradores de la empresa. La empresa invirtió en sus colaboradores. Mantener un equipo humano satisfecho permite mantener la producción, permite mantener la operación, permite mantener esa lealtad productiva dentro de las organizaciones. Todo colaborador con síntoma respiratorio tenía la disposición de no ingresar, es decir, maximizamos ese criterio del teletrabajo, y maximizamos el tema del cuidado del personal. En ese entorno, lo que logramos nosotros
es poder tener personal sano y decir que nuestro entorno de trabajo era un entorno protegido para la producción, con un bienestar hacia la empresa. Somos una empresa de producto alimentario y los productos alimentarios que nosotros generamos estaban incluso por todo este entorno de salud, llamémoslo así, libre de COVID. Ahora, ¿cuáles son los factores que estamos observando? Una más, por favor. ¿Cuáles son los factores que estamos observando nosotros dentro de todo este elemento macroeconómico y de mercado? Lo vemos como factores y como oportunidad. ¿Factores por qué? Son factores globales, factores a nivel, llamémoslo, no solamente los factores que nos pueden afectar, son los factores de la economía, en este caso de las políticas que el gobierno pudiera definir. Son factores de las políticas externas que se pueden generar en diversos países. Razones de diferentes orden. El tema, precio internacional de materias primas. Y no solamente en la FABIL, he conversado con otros colegas, el plástico tiene un precio diferente, los panaderos, la harina, tiene un precio diferente, el aceite de palma tiene un precio diferente. Muchos productos de estos son importados. ¿Sí? Al ser importados, el precio de la materia prima incrementa, llamemos así, el gasto, y de ahí viene el punto del capital que indicaba Roberto. El capital del trabajo, al momento que Guillermo Lasso ganó la presidencia, baja el riesgo país, se aperturan mercados, por lo tanto también se mejoran condiciones comerciales. Esos elementos que se pueden dar a futuro por parte de Guillermo Lasso en el orden de presentar políticas económicas internacionales, mejorar aranceles, va a beneficiar a la industria para poder tener un mejor esquema de negociación y de poder importar materias primas para poder avanzar con sus negocios y sus producciones. Pero también hay otro factor que tenemos que valorar. La pandemia no solamente afectó al Ecuador. Por lo tanto, la producción no solamente se afectó en el país, sino que otros países también se afectaron. Estos países que se afectaron, el precio es mayor, pero la disponibilidad del producto también es menor. Y también tenemos que tener esas consideraciones dentro de los aspectos, los factores globales que van a impactar dentro de la industria. Otro factor es el factor interno, el factor país. Aquí todas las políticas que han compartido y que han comentado, que nos permiten tomar diferentes escenarios. Un ejemplo, dentro de la producción nacional, en el caso de la industria de la palma, se afectaron cerca de 250.000 hectáreas con esta afección del pudrimiento del cogollo, de la palma, lo cual mató la palma. ¿Y qué ocurrió? Que los agricultores, muchos de estos segmentos de estas hectáreas fueron derivadas a otro tipo de producción. Por lo tanto, se reduce el cultivo de palma, pero también las políticas de gobierno impiden la importación de aceite, porque protege a la comunidad de los agricultores para que ellos tengan su producción. Aquí vienen políticas que tienen que analizarse con los diferentes ministerios para poder gestionar materia prima para importar y para producción. Son elementos que esperamos que dentro del gobierno de Guillermo Lasso se presenten para poder beneficiar de manera adecuada tanto al agricultor como al sector empresarial. Los aranceles son otros elementos que dentro de las políticas también esperamos, también esperamos se puedan gestionar dentro de la política comercial y los impactos de los gremios. Es decir, en este momento todo el entorno se vuelve un entorno colectivo. Así como indicaba Roberto, la unión de las empresas de telecomunicaciones para poder tener otros tipos de servicios, optimizar los gastos, también viene acá dentro de la industria. Quizás la unión de los diferentes gremios de palmicultores para poder gestionar mejores producción, mayor producción, mejores productos, para poder tener materia prima disponible. Pero todos estos elementos, como tal, tienen oportunidades a considerar y oportunidades que vienen dadas por la tecnología. Cuando hablamos de optimizar el uso de materia prima a través de nuestros departamentos de R&D o innovación y desarrollo, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de utilizar la Big Data. Estamos hablando de utilizar información que tenemos construida
para poder entrar a analizar, definir y poder establecer nuevas fórmulas, nuevos elementos que nos permitan, ¿sí?, definir fórmulas con productos alternos o poder mezclar para poder no bajando la calidad, porque hay un punto, si estamos dentro de las 8 empresas de mayor reputación, no podemos bajar la calidad, tenemos que mantenerla. Por lo tanto, la tecnología no solamente me permite generar producción, sino me permite también mantener características de entorno que hemos construido. El liderazgo de marcas, el liderazgo de reputación, son administradas por toda la gestión que se pueda lograr al interior de la empresa. Por lo tanto, optimizar el uso de la materia prima en base a la analítica de información es un factor crítico que se nos presenta para poder presentar nuevas alternativas. Optimizar procesos, ya lo explicaba Juan Carlos. El IoT es uno de los elementos. La administración de la planta en base a sensorizaciones, tener mejor información para poder administrar o gestionar, son elementos que las industrias hoy en día están teniendo en primer lugar para poder maximizar productividad. ¿Sí? Hablamos también de el RPA. Procesos no solamente productivos, procesos administrativos. Hablamos de la digitalización, maximizar la digitalización, entornos digitales que nos permitan tener información creada no solamente para análisis, sino para acelerar procesos dentro de las organizaciones. Hablamos también entonces de la seguridad, porque un entorno seguro es un entorno que permite de una manera muy confiable poder seguir trabajando, tener información disponible, tener información coherente. Hablaban hace un momento de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, bien lo explicaban también, es un capítulo incremental de la analítica de datos, de la disponibilidad de información para poder hacer tomas de decisiones. Hoy en día es vital tener la información en base a un excelente o un adecuado gobierno de datos. Las industrias quizás tienen un rezago de la evolución tecnológica. Es decir, el segmento que mayor evolución tecnológica ha tenido es el sector financiero. El siguiente sector de mayor evolución, las telco. El siguiente sector, vamos a tener que decir las industrias. Es decir, las industrias estamos un poco en la cola de la evolución tecnológica. Tiene muchos segmentos, muchos espacios, muchas oportunidades para poder crecer. Empezando por un verdadero gobierno de datos que permita mejorar los procesos, que lo hagan transversal a la organización, a la empresa como tal, para que todo ejercicio sea un ejercicio propiamente de ahorro de gasto, no evitar los elementos que son repetitivos. La nube, como bien lo explicaron, es un elemento que apertura oportunidades, porque el factor de crecimiento que viene a ser el factor capital de trabajo para disponer de centros de datos ya es un mito. Hoy contratan un espacio dentro de Amazon, dentro de Google, dentro de cualquiera de las grandes redes y pueden evolucionar de una manera inmediata. Entonces, todo depende de la estrategia que dentro de la organización el CEO pueda proponer para poder llevar adelante las diferentes necesidades que las empresas, las compañías puedan requerir para poder maximizar y potenciar su negocio. Sé que hemos hablado mucho de los factores macroeconómicos, no los quiero abrumar más y quiero dar espacio a las preguntas y respuestas. Muchas gracias con todo, muchas gracias Javier y gracias por la atención. Muchas gracias, gracias Clemente. Pasamos entonces en virtud del tiempo a la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas. Una de ellas la quiero resumir porque la pregunta es casi la misma, de dos personas, la una un poco más larga, la otra un poco más corta, pero la pregunta sería en este caso para Roberto Palacios, básicamente haciendo un resumen de las dos, porque son la misma, es ¿cuáles serían los desafíos de gobernabilidad del nuevo gobierno y sus impactos a tu criterio, Roberto? Sabemos que no tienes la bola de cristal, pero Sí. te aprovechamos que tú tienes una noción bastante grande aquí en cuanto a la investigación y todos queremos saber
estamos oyendo las noticias de la Asamblea, de las nuevas coyunturas, y queremos saber qué es lo que opinas tú de eso, ¿no? A ver, sí, gracias, Jaime. Mira, realmente la pregunta es oportuna y realmente es un serio problema, la gobernabilidad para Guillermo, ¿no? Primero, él tiene a duras penas un 4% de diferencia, digamos, en términos términos electorales. Quizás voy a empezar respondiendo a esta pregunta en la parte de conociendo a Guillermo Lasso, en la parte que lo conozco a él, porque al igual que que Clemente, trabajamos de cerca con él hace mucho tiempo en el Banco de Guayaquil cuando él era banquero. Lo que él no va a hacer de entrada es claudicar sus principios. Y eso implica temas como, va a estar incluido temas como permitir la impunidad, entrar en el toma y daca, toma y dame, ¿no? Entregas de dádivas, recepción y cosas por el estilo. Eso yo lo veo difícil que Guillermo entre. Ahora, Guillermo Lasso, desde que yo lo recuerdo, pues, trabajamos en la banca, un hombre eficiente, un hombre recto, un hombre muy centrado en la eficiencia y en sus principios y valores, pues ha tenido 10 años digamos, de moldear un poco cierta flexibilidad pues, rodando a nivel nacional, ¿no? Y yo con seguridad te puedo decir que también siendo un hombre de negocios, va a buscar la forma digamos, de conseguir gobernabilidad, como consiguen los hombres de negocios las cosas, o sea, si tiene un poder usando el poder. El hombre de negocios que tiene capital, usa el capital, sin ser adquiriendo bienes, adquiriendo otras empresas para crecer. Guillermo tiene un problema de gobernabilidad y seguro él va a utilizar. Ahora tienes dos elementos muy importantes para lograr su objetivo de gobernabilidad. Uno es las grandes y las importantes expectativas que se han levantado a través de su programa de gobierno. Hay una importante, digamos, opinión positiva y de expectativas en la población en términos generales, ¿no? De la entrada de él a gobernar. Más aún después de los últimos eventos que estamos viendo de incremento de precios de combustibles y cosas por el estilo que se están empezando a dar, temas de problemas de transporte. No hay unas importantes expectativas. Y segundo, él tiene también visualizado consulta popular. O sea, es una herramienta muy importante que puede conseguir, ¿cierto?, que algunos de estas personas que sean necesarias para generar gobernabilidad se movilicen desde un ambiente a otro ambiente. Y Guillermo es un hombre que, digamos, que sabe negociar sin ser esa negociación, digamos, una actividad negativa, ¿no? Sino simplemente con un objetivo claro, ¿no? Directamente, y como yo lo conozco, él jamás va a claudicar sus principios. Así que yo creo que él va a resolver ese problema de gobernabilidad con una negociación utilizando las herramientas que tiene al lado. Tiene en su mano tiene el poder de ser presidente, tiene electo, tiene una consulta en sus manos sobre las cuales él puede manejar, digamos, posiciones que pudieran movilizar conciencia, ¿no es cierto?, de un lado a otro, por efectos de mantener ciertas, sin ser esto un tema de toma y dame, ¿no? Y él tiene también, digamos, de su lado, unas expectativas positivas muy altas respecto a su plan de gobierno en la población, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema que, si bien es un problema visible hoy, es un tema que lo va a resolver con seguridad, y por ahí ya se comienzan a hablar de un gran grupo de nuevos independientes. Ya comienza a hablarse de que unos de un partido más de otros partidos se van a ir incorporando y podría generarse digamos, una posición que pudiera a él, desde el punto de vista del Congreso, facilitarle la gobernabilidad. Porque realmente allí donde veo yo su problema de gobernabilidad principal. Perfecto, perfecto, Roberto. Muchas gracias por tu visión. Y yo, la verdad, no había caído en cuenta, pero es cierto, te has trabajado con el presidente electo algunos años, así que creo que tu visión y también la de Clemente son interesantes en este foro, ¿verdad? Bueno, yo tengo otra pregunta para Roberto Falconi. Roberto, ¿cómo se ve desde tu punto de vista el despliegue de 5G en el país y en la región? Gracias, Jaime. Bueno, la verdad que el tema de 5G en el país va bastante retrasado. Todavía no se lanza
el concurso para concesión de las frecuencias. Supuestamente en este año se tenía que hacer. Espero yo, con el nuevo gobierno, con una visión más empresaria, seguramente se le dé más agilidad. Pero de acuerdo a cómo van las cosas, se estima que para fines del 2022 o inicios del 2023 recién podamos tener despliegues reales de 5G. Se escucha, se habla de pruebas de 5G, de demos de 5G, pero no son demos públicos. Entonces todavía no hay ni siquiera, como digo, la licitación del rango de frecuencias para 5G dentro del país. Otro camino importante también que tienen que seguir las telcos después de eso es la conectividad entre las radiobases, y ahí viene muy de la mano con el despliegue de redes de fibra óptica, del backhaul de fibra óptica que va a soportar estas grandes capacidades de los radios del 5G. Entonces tenemos que ver, por un lado, primero la parte legal, que es la asignación de las frecuencias, la licitación de las mismas, que seguramente van a ser para las operadoras y van a tener cada su segmento ahí, pero creo que es importante el tema de la compartición. Ellos ya están compartiendo infraestructura y ahí en su momento, si tiene un rango telefónica, tiene un rango claro y seguramente va a tener un rango CNT, entonces van a tener que justamente manejar ese modelo de compartición. El otro tema atrás, cómo va a llegar al despliegue importante de redes de fibra óptica, pero seguramente empezarán con las ciudades principales, Quito, Guayaquil, en redes de 5G. Sobre el tema de la región, Bogotá tiene un segmento muy pequeño de 5G al momento. Perú también tiene despliegue de 5G pequeño todavía para el tamaño de la ciudad de 8 millones de habitantes. Brasil es el que va más avanzado, tiene alrededor de 22 ciudades y 22 ciudades mega, ¿no? Ya con redes de 5G. Entonces, creo yo que vamos con un retraso importante en la región. Uruguay, pese a que Antel es muy eficiente, tiene un despliegue muy pequeño todavía de 5G. Creo yo que tenemos un camino importante, un trecho importante en la región que seguir para llegar a ese despliegue. Lo importante en el Ecuador sería que estos procesos de la concesión de frecuencias se los agilicen el próximo gobierno. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Clarísimo. Tenemos que apurar ese despliegue de 5G. Me quedó muy claro tu explicación. Muchísimas gracias. Tengo una última pregunta. Es una pregunta para los CEOs de César López. Me gustaría ver si podemos darle la palabra a Clemente. ¿La inversión de TI en su empresa para 2021 es mayor, igual o menor a 2020 y 2019? Adelante, Clemente, por favor. Gracias, Jaime. Bueno, en lo particular para la empresa, la inversión para el próximo año, para este año y el próximo van a ser mayores. Hay varios proyectos que estamos gestionando para poder ganar mayor fortaleza en ciertas estrategias que como empresa vamos a llevar adelante. Muy bien, Clemente, muchas gracias por tu respuesta. Creo que coincide con lo que pensamos la mayoría de nosotros sobre... De lo que ha conversado Jaime, quizás esté igual dentro del sector Manaví. A nivel Guayas, no he tenido la oportunidad de topar con otros colegas, pero de acuerdo a productos que están lanzando al mercado, entiendo que en este año han tenido inversiones significativas para poder llegar a tener ese tipo de tecnologías. Y también el uso de las tecnologías en relación a la inversión no es fuerte si empezamos a ver los diferentes servicios que están en la nube. Se puede empezar a crecer de manera con baja escala e ir incrementando volumen de acuerdo al rendimiento que los productos se vayan dando, se vayan presentando. Perfecto, perfecto, Clemente. Muchas gracias. Muy clara tu explicación también. Interesante que tenemos una oportunidad ahí en TI, ¿no es cierto? Porque si sigue siendo la inversión mayor, pues es muy interesante el mercado que ustedes manejan y que ustedes deciden. Me parece muy, muy bueno eso. Bueno, en virtud del tiempo, yo creo que nos hemos pasado un poco el tiempo, pero ha estado en realidad muy interesante toda esta plenaria. Yo quería agradecerles a Roberto Palacios, a Roberto Falconi, a Juan Carlos y a Clemente por sus interesantísimas exposiciones. Agradecer a todos nuestros invitados por habernos acompañado, nuestros invitados tanto de Ecuador como de otras partes de la región de Sudamérica que han estado con nosotros. En virtud del tiempo, pues no me queda más que desearles una buena noche, seguirlos pidiendo que nos acompañen a estos foros que son foros para ustedes, de ustedes para ustedes,
y que son foros con experiencias de sus colegas y amigos, como es el principio de CXO Forum. Nuevamente, muchas gracias y una buena noche. Gracias. Una buena noche para todos. Gracias, Jaime. Saludos. Un gusto. Gracias igualmente. Y Clemente, me agrada oír que ustedes implementaron el proyecto de Cuesco. Lo hice con un estudiante mío hace algunos años para tu empresa, la Fabril. Y eso es importante porque lo dirigí yo, porque digamos, hacemos evidencia de que la academia llega a la empresa. Fue un proyecto muy interesante utilizando el Cuesco de La Palma. No, excelente, sí. Y ahora tenemos ahora la necesidad, y perdón que me robe unos minutos adicionales fuera de foro, Jaime, estamos buscando otros elementos que nos permitan suplir también al puesto, porque si hablamos que ahora estamos cultivando mayor palma orgánica, palma híbrida, perdón, la palma híbrida tiene otra composición, por lo tanto el cuesco del palmiste que se genera es muy pequeño y tiene menor energía calórica. Ya, está buscando alternativas. Estamos buscando alternativas, exactamente. Bueno, está bueno eso.